¿sabemos qué es un delito? Preguntamos, ¿qué es un delito? En principio, la libertad de nadie puede ser violada, según establece nuestra propia Constitución. Sin embargo, la comisión de un delito permite que el Estado pueda limitar esa libertad. En términos muy simples, un delito es una conducta sancionada por el Estado, por lo general, con la cárcel. Sin embargo, entender de qué se trata es un poco más complejo. El consenso en el mundo jurídico establece una definición que se resume más o menos así. Un delito es una conducta humana, típica, antijurídica y culpable. Veamos esto por partes. Lo primero es que es una conducta humana, es decir, si bien un animal puede fácilmente matar a una persona, no es un delito. Lo segundo es que debe ser un acto ejercido voluntariamente. Es decir, una persona que actúa en un estado de inconsciencia no puede cometer un delito. Por ejemplo, quien en un estado de sonambulismo roba a otra persona actúa de forma involuntaria. En una circunstancia como esta persona debe probar su estado de inconsciencia. Luego, si por un acto reflejo una persona gira su auto para evitar un peligro y atropella y produce daños a otra, tampoco habrá delito, pues un acto reflejo carece, para efectos penales, de voluntad. Por último, si una persona es empujada por otra a un pequeño abismo y ésta aplasta a otra produciéndole lesiones, nuevamente, no puede haber delito, puesto que no fue un acto voluntario, sino producido por algo llamado fuerza física irresistible. Ahora bien, lo segundo es que el delito es una conducta típica, es decir, que esa conducta humana haya sido establecida por una ley como delito antes de su comisión. Esto está ligado a algo que se conoce como principio de legalidad penal, que nos dice que una persona puede solo ser condenada por un delito establecido así por una ley. Esto lo dice la Constitución en su artículo 2, numeral 24, inciso B. Entonces, lo que hace una ley es determinar que una conducta es sancionable como delito. Pero ¿cuándo una conducta es típica? Para ello, veamos como ejemplo al delito de homicidio. El Código Penal dice lo siguiente. En su artículo 106 dicta: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Aquí podemos ver que hay un supuesto de hecho que es el matar a otro. Hay también un bien jurídico protegido, en este caso la vida. Un bien jurídico puede ser la vida, la salud, la propiedad privada y muchos otros. Luego, hay una sanción, que es la cárcel de 6 a 20 años por atentar contra ese bien jurídico. Entonces, una conducta típica será una que encaje en ese supuesto de hecho. El matar a otro, por lo tanto, es una conducta típica y posiblemente sancionable. Por otro lado, por ejemplo, el criticar a otro no es una conducta que encaje bajo un supuesto de hecho de un delito y por lo tanto no es una conducta típica. Pero no basta con que haya una conducta típica para que exista un delito, sino que ésta debe ser también antijurídica. Es decir, además, debe ir contra lo establecido por el derecho. ¿Cómo así? Pueden existir conductas que sean típicas, pero que estén permitidas. Por ejemplo, existen las llamadas causas de justificación. Aquí vemos lo que se conoce como legítima defensa, es decir, que alguien lesione a otro o mate a otro. Imaginemos cuando se está defendiendo de un ataque. Igualmente, cuando un policía mata a un criminal, cumpliendo su deber bajo las reglas que le permiten hacerlo, no habrá delito. Adicionalmente, un médico, con el consentimiento de una persona, puede realizar cirugías, por ejemplo, lo que necesariamente va a producirle lesiones, lo que también está permitido. Entonces,
Un delito debe ser una conducta humana que encaje en un supuesto de hecho designado como tal por ley, pero que además no esté permitida por ley. Pero esto no es suficiente. Por último, también es necesario que esta conducta sea considerada culpable, es decir, que sea reprochable. A diferencia de las condiciones anteriores, que son objetivas, aquí se habla de lo subjetivo, es decir, de la conciencia y las intenciones de la persona. Aquí se analiza si la persona actuó con dolo o actuó con culpa. Cuando alguien actúa con dolo, en términos generales, significa que sabía lo que estaba haciendo y además quería conseguir el resultado. Es decir, la persona sabía que le estaba disparando a la otra persona y además quería matarla. Esto es el dolo directo. También hay dolo si el objetivo final no era dañar un bien jurídico, pero el daño era una consecuencia necesaria. Esto es dolo de consecuencias necesarias. Por ejemplo, el caso de un ladrón que sabe que para robar debe poner una bomba para tumbar una pared que va a matar necesariamente a los guardias. También hay dolo eventual si es que el sujeto no necesariamente quería producir el resultado, pero sabía que sus acciones podían llevar a ese resultado y no le importó seguir adelante. A esto se le llama dolo eventual. Por ejemplo, una persona que atropella a otra para causarle daño, aunque no quería matarla. Aún así, la atropella a toda velocidad y la mata. Aquí puede decir que actuó con dolo por el menosprecio hacia la vida de la otra persona. Por otro lado, en la culpa, el sujeto no buscaba el resultado, pero su descuido devino en la afectación de un bien jurídico. El ejemplo típico aquí es el médico que, sin darse cuenta, dejó una gasa dentro del cuerpo de un paciente operado y éste fallece por una infección. Otro ejemplo es aquel en el que un sujeto se pasa la luz roja a toda velocidad sabiendo que está actuando de forma incorrecta, aunque cree que no va a pasar nada malo. Por consecuencia, mata a un peatón. En este caso, habrá cometido el delito de homicidio culposo, al haber actuado con culpa consciente. Sin embargo, un sujeto que maneja por la carretera, respetando todas las reglas de tránsito, y de pronto y sin avisar, un peatón se lanza a la pista frente al vehículo y el sujeto lo mata, aquí no habrá culpa, y por lo tanto no habrá delito. Ahora, uno solo puede ser sancionado por actuar con culpa cuando el delito está establecido así por ley. Por ejemplo, no existe el robo culposo. Esto es, de forma muy general, qué es y cómo se determina si una conducta es delito. Un delito es una conducta humana, típica, antijurídica y culpable. Si no concurren estas condiciones, no habrá delito.